Buenas tardes a mis amigos empresarios, pequeños y medianos comerciantes y al público en general. Esta tarde me acompaña un gran amigo, el secretario del Trabajo y de Recursos Humanos de Puerto Rico, Gabriel Maldonado. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Y hoy, en lo que ya es la acostumbrada actividad del cafecito, con el doctor Ramón Barquín, o con Barquín, simplemente Barquín, venimos a conversar un rato desde el Centro Unido de Tallistas, que le recordamos a todos que es la Cámara de Comercio Estatal más grande y longeva de Puerto Rico. Secretario, hablemos y conversemos y disfrutemos el buen café que hoy nos lo han puesto en las tazas del Centro Unido. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo ya lleva en esa silla? ¿Y de dónde fue que lo legó al Departamento del Trabajo? Pues mira, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio poder compartir aquí con ustedes. He estado en este estudio anteriormente con la pasada presidenta, ahora con usted, así que muy contento de poder regresar aquí a grabar ¿verdad? A participar de este café con el presidente. Miren, yo fui nominado allá para enero del 2022, así que a la fecha de hoy llevo aproximadamente 2 años y 8 meses en el puesto, así que llevo ya un ratito, casi 3 años, ¿verdad? De esta gestión como secretario del Trabajo. Una experiencia maravillosa, ¿verdad? Yo creo que es la manera más fácil de resumirla. Si fuera a hablar de todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos hecho, todo lo que ha implicado para mí, no solamente en el aspecto profesional, sino en el aspecto personal también, este rol como secretario, estaríamos aquí 3 horas hablando y no tenemos tiempo para eso. Pero recuerdo, y es importante que lo sepa nuestra audiencia, que venía con un gran conocimiento también por participar en el quehacer económico. Claro. Si nos puede hablar un poquito antes de empezar a hablar de recursos humanos y de trabajo. Pues miren, sí, casi 3 como secretario del Trabajo. Anterior a eso, ya yo venía el cuatrienio pasado, la totalidad de él, yo estuve como asesor legal general y en asuntos legislativos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, trabajando pues, virtualmente todos los temas que afectaban, que impactaban esa agencia, tanto desde el punto de vista legal como la parte de política pública que se maneja a nivel legislativo también. Proyectos importantes que trabajamos en aquel periodo, el Código de Incentivos. Eso fue para mí era de los principales que yo estaba trabajando en el tiempo que estuve allí. También la reorganización del departamento, que involucró múltiples agencias que se consolidaron dentro del Departamento de Desarrollo Económico. Posteriormente estuve en el COR 3 el primer año de este cuatrenio como Chief of Staff. Y finalmente hasta que me nomina el gobernador como secretario del Trabajo, ¿no? Pero sí, yo creo que esos roles anteriores, particularmente en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, me permitieron poder entrar como secretario del Trabajo con otra visión, ¿no? Tal vez distinta a personas que han estado en el puesto antes, porque para mí era bien importante cómo nosotros podemos convertir lo que hacemos en el Departamento del Trabajo en un aliado, una mano amiga del quehacer de desarrollo económico y que el de quehacer de los empresarios del día a día, que no es fácil, ¿no? Es una misión un poco complicada. Obviamente nosotros en el departamento tenemos que velar por los derechos de los trabajadores. Eso está plasmado en la ley orgánica y virtualmente en todo lo que hacemos en el departamento. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos diseñar un andamiaje que sea amigable para el empresario, para el comerciante, con el sector privado, que realmente es nuestro cliente principal, ¿verdad? Ya sea a nivel de patronos y a nivel de empleados. Y hacer que la cosa fluya, que la cosa funcione. Así que para mí era bien importante atar esa visión de desarrollo económico a lo que hacíamos también en el Departamento del Trabajo, porque definitivamente tiene mucho que ver también. Y qué bueno, porque yo estaba ya ansioso y quería entrar en tema de materia, porque dentro de los factores de producción de la economía está mano de obra. Y para añadir los otros, capital, tierra, empresarismo. Y como ya yo he dicho muchas veces y he escrito, el conocimiento. Y el conocimiento que se une a la mano de obra son los 5 factores de producción de una economía, cualquier economía en cualquier jurisdicción.
menudas veces en Puerto Rico se confunde lo que es la consigna popular del derecho al trabajo o del derecho al empleado y se olvida que hay que tener un balance entre los derechos de los trabajadores y de los que producen en la economía, los que contratan. Entonces, en esa, para algunos disímil posición, donde piensan que tiene que encontrarse el capital con el trabajador y los derechos sociales del trabajador, ¿cómo usted ha llevado y ha reconciliado para poder, viniendo de ese trasfondo tan loable, poder entonces reconciliar y apaciguar esa lucha? Sí, miren, es bien interesante porque ciertamente, como mencionaban ahorita, el tema de protección de los derechos de los trabajadores es una de las misiones principales del Departamento del Trabajo, pero como usted bien dice, eso no tiene que estar desligado de nosotros promover un ambiente donde ambas partes de la ecuación, entiéndase, proteger al trabajador, pero asegurarte que las condiciones laborales no sean onerosas para con el patrón y que ese patrón pueda seguir creciendo, que pueda seguir contratando y que pueda seguir ofreciendo, ¿verdad?, los beneficios que ofrecen en X o Y patrón o X o Y industria, ¿verdad? Esto obviamente varía muchísimo a nivel de patronos particulares y industrias particulares, pero hay que armonizarlo, ¿no? No siempre es, a ver cómo lo pongo, en ocasiones es más fácil que otras, va a depender del tema particular que estemos hablando. Y le voy a dar un ejemplo. Un tema bien reciente, ¿no? Fue el tema del salario mínimo, donde se discutía, ¿no?, o estaba sobre la mesa una determinación previamente acordada por la Asamblea Legislativa, donde entrará en vigor un tercer aumento del salario mínimo. Ya habían dos que habían ocurrido, ¿no?, de 7.25, que sigue siendo el salario mínimo federal, a 8.50, que entró en vigor en enero de 2022, 9.50 en julio de 2023, y para el julio de 2024 aumentarlo a 10.50, a menos que una comisión evaluadora del salario mínimo, que el presidente servidor como secretario del Trabajo, decidiera variarlo de algún modo. Cuando digo de algún modo es fijar otra cuantía, extender la fecha de implementación, simplemente dejar el 9.50 como estaba, ¿verdad? Así que eran diferentes alternativas que tenía esa comisión. Al final del camino, la comisión, como cuerpo colegiado, opta por no variar el salario mínimo que estaba dispuesto en ley. Entiéndase que entra en vigor el 10.50. ¿Qué pasa, verdad? Para llegar a esa conclusión y esa actuación de la comisión, nosotros encomendamos un estudio económico donde se evaluaba, por un lado, el impacto social y la justicia social, tal vez, que este aumento le daba a ciertos sectores de nuestra población. ¿Verdad? Un dato bien interesante que surge de ese estudio es que aproximadamente un tercio o 240,000 personas, empleados asalariados en Puerto Rico, devengan el salario mínimo o bien cerca del mínimo, o sea que es algo sustancial. Así que en términos de impacto, sí era algo que iba a llegar positivamente al bolsillo de muchos trabajadores. ¿Qué pasa? Como parte de ese estudio también se discuten otras variables, por ejemplo, el impacto inflacionario que esto tiene en toda la economía, el potencial desplazamiento de empleados, el potencial cierre de empresas, que también, si bien mencioné primero un aspecto positivo de lo que de cómo se ve el salario mínimo o el aumento al salario mínimo en Puerto Rico, sí tenía otras variables potencialmente negativas que también había que balancear, ¿verdad? Lo menciono simplemente como ejemplo, obviamente, que nadie tenga duda que el salario mínimo en Puerto Rico vigente desde el 1 de julio de 2024 es 10.50 por hora, pero son temas que son dificilísimos de balancear, ¿no? Sí. Y es interesante porque simplemente conversando con el cafecito, nos hemos tirado a aspirar y pues el departamento simplemente enforces, logra que se cumpla con la ley, pero nos hemos tirado a parear nuestra jurisdicción con otras jurisdicciones dentro de la nación, dentro de Estados Unidos continentales, que es la nación Estado, no la nación cultural.
Y se nos ha olvidado que básicamente somos todavía la mitad de lo que genera per cápita en Mississippi, el estado más pobre. Que todavía cuando nos comparamos en algunos renglones con las Islas Vírgenes estamos por debajo de ellas. Que todavía recibimos, y por eso tanto ese grito de igualdad indistintamente de la línea ideológica que conversamos en diferentes ocasiones, ¿no? Pero se critica por el lado económico, algo que ambos heredamos en estas posiciones públicas, el punto de que hubo un momento donde se parió al mínimo federal, pero en este caso nos excedimos y fuimos por arriba, tratando de competir y parearnos para la justicia al trabajador, que es algo muy loable, pero la pregunta es cuándo va a haber justicia para el empresario, porque el empresario sigue paliando con un costo de hacer negocio enorme en Puerto Rico y nosotros no podemos aspirar a pagar lo mismo que en California. Entonces, ¿de qué manera pues se pudiera ver de una manera divergente de que lo que ayuda a uno realmente está incidiendo en un impacto al otro? Y no hay duda que es ese balance. Yo le decía el otro día, y de hecho esa intervención con esa huelga de la planta de Suiza, de Suiza Dairy, fue pues muy atinada y al final del día, pues, aunque permanezca cerrada, pero fue exitosa en el sentido de que el mensaje, si los empresarios presionan mucho a la empresa, no va a haber empresa. Y si la empresa no le hace justicia dentro de la reglamentación de la oferta y la demanda, no va a tener empleados. Por lo tanto, no va a haber empresa. Sí, mira, y particularmente en esta época que estamos viviendo, donde la falta o escasez de mano de obra adicional ha sido el tema principal en el manejo de recursos humanos durante los pasados años, y que se prevé que de cara al futuro, por lo menos lo que es el futuro inmediato, vamos a seguir hablando de este tema porque no solo en Puerto Rico, a nivel de los Estados Unidos y a nivel internacional, este tema de que yo necesito más empleados y punto está latente. En el caso de Puerto Rico, ¿verdad?, que el tema que manejo yo como secretario, lo podemos evidenciar incluso con data, o sea, donde como nosotros, a pesar de que contamos con la tasa de desempleo más baja en la historia, contamos con la participación laboral más alta en sobre una década, y lo mismo podemos decir de los niveles de empleo que están en su punto más alto en los últimos 15 años, y todo esto a pesar de la población que hemos perdido en ese mismo periodo de tiempo. Así que no es poca cosa, ¿verdad? El avance que hemos tenido en los renglones del mercado laboral dentro de lo que es el contexto histórico de Puerto Rico. Y hago esa aclaración porque ciertamente cuando uno mira la tasa de desempleo actual, si bien es históricamente baja, y cuando uno mira la tasa de participación laboral, si bien en el contexto histórico es muy alta, estamos todavía muy rezagados en comparación con lo que es el promedio a nivel de los Estados Unidos y todas las demás jurisdicciones. Claro, ¿verdad? No quiere decir que no celebremos que hayamos tenido mucho éxito en ese renglón, pero ¿verdad?, hay que estar conscientes de que tenemos y podemos hacer mucho más. Habiendo dicho eso, ¿verdad?, menciono el tema de la escasez de mano de obra porque dentro de la ecuación de qué tú ofreces o no ofreces, o cómo tú entras en una negociación colectiva, cuáles son las cartas que tú presentas sobre la mesa, en esos casos particulares donde hay una unión envuelta. Pero igual en el caso donde no hay ninguna unión, que el patrono está dispuesto y puede ofrecer, dependiendo de su condición financiera, a ese empleado, definitivamente, o sea, va a tener un impacto. Y no estoy hablando necesariamente de la imposición de parte del gobierno a través de leyes o de reglamentos, pero la capacidad que tiene ese patrono y la oferta que haga al final del camino, ciertamente en una época como la que estamos viviendo, va a tener un impacto profundo en ese empleado en términos de si acepta trabajar contigo o no, claro, o en términos de si decide si ya está trabajando contigo, si explora otras oportunidades y cómo tú puedes retener a ese empleado, ¿no? Así que más allá del tema legal, es un tema de recursos humanos puramente y un tema de cómo ese patrono tiene que estar consciente de la realidad que estamos viviendo hoy día para poder ser exitoso en el momento de atraer y retener talento, que es un gran reto. O sea, definitivamente es un gran reto. Y
tienen que manejarlo. O sea, yo creo que todo el mundo está claro que sin la gente no puede correr el negocio. No, y quizás es la pena más grande que en vez de mediar los intereses para que concurran y busquen puntos simplemente de concurrencia, lo que se abrazan es a posiciones anacrónicas donde las loables decisiones judiciales y las leyes que a principios del siglo pasado se pasaron para poder fortalecer esos derechos de los trabajadores, esas protecciones, hay un gran cuestionamiento si hoy son relevantes o si hoy todavía tienen vigencia, porque una cosa es el Schechter Poultry Company, que nosotros lo estudiamos en la Facultad de Derecho, que es básicamente una serie de iniciativas por las que se perdieron vidas. Pero hoy, con el Estado de Derecho actual, uno de los grandes cuestionamientos que incide en la competitividad de esta jurisdicción es la intromisión enorme que hay por parte del Estado, específicamente en el campo laboral. Y hablemos un poquito de eso de una manera muy sutil, porque después de todo, mucha gente desconoce que el Departamento del Trabajo, por un lado, vigila esos derechos de los trabajadores, pero por otro lado, regula y estimula a que haya una convivencia saludable que permita el desarrollo de una economía saludable, sustentable. Entonces, en ese doble rol, hablemos un poquito de el marco reglamentario y lo que históricamente, pues no es algo de esta administración, simplemente es lo que hereda de todas esas administraciones del gobierno de Puerto Rico, aún desde antes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que son ese marco reglamentario que tanto se queja el empresario por el costo que añade a hacer negocio, que junto con los elementos de permisología y demás, pues es una de las quejas mayores, ¿no? Pero ¿cómo pudiera hablarnos un poquito de ese entorno y más allá de lo que pueda haber atendido, como sabemos que ha atendido y que ha encauzado una serie de gestiones muy favorables para la empresa privada como es, que discutíamos en Pasos Perdidos, el trabajo remoto, ¿no? Pero ¿cómo pudiera conversar un poquito con nosotros ahora de esa reglamentación que incide tanto en esa competitividad? Sí, mira, no, definitivamente es uno de los factores principales al momento de hablar de competitividad. Claro, ¿verdad? Y trayendo un poco el tema de los permisos y el tema energético y otros asuntos que si no existiera el problema o si se mejora el problema sustancialmente, pues no que lo laboral no deje de tener un impacto, porque la nómina siempre es un impacto significativo en una operación, pero es más fácil bregar con esa situación en la medida que tú no tienes que atender, por ejemplo, los altos costos de la luz y la estabilidad energética, etcétera, ¿verdad? Pero más allá de ese tema, que eso yo creo que es tema para otra conversación, el tema legal y regulatorio, miren, en Puerto Rico, en comparación con muchísimas otras jurisdicciones, tenemos un andamiaje bien robusto de derecho laboral y reglamentación laboral aplicable, desde el tema de despido justificado hasta las leyes antidiscrimen, la complejidad enorme de todo lo que tiene que ver con horas y salarios, que de verdad que yo siempre digo que es un hoyo negro porque es bien complicadísimo y bien tedioso. Pero sí, ¿verdad? Dentro de ese contexto histórico, y más allá de venir a decir, mira, pues vamos a derogar tal vez la mitad de la ley, porque eso, ¿verdad? Yo creo que el mismo contexto histórico impide que un legislador o un gobernante pueda hacer eso con facilidad. Lo cierto es que hay maneras de trabajar para por lo menos uno asegurar una estabilidad, uno tratar de que no hayan cambios sustanciales a ese andamiaje, cuestión de que por lo menos en términos de lo que es la expectativa que tiene el empresario, de cuáles son las reglas de juego con las que yo tengo que cumplir, que no haya tanto cambia, ¿no? Que por lo menos, si bien la parte de la onerosidad de lo que ya está es un poco más difícil de manejar, por lo menos podemos trabajar para asegurarnos de que esas reglas sean constantes y que haya cierta certeza en términos de cuáles son las reglas de juego.
¿Cómo la simplificaría? Una de las consignas modernas en la gobernanza federal, que incide también, como sabemos acá, en el costo de hacer negocio a nivel completo en Estados Unidos, pero en el caso nuestro, como hablábamos, porque ese nivel económico que tienen otras jurisdicciones no es el mismo acá. Claro, claro. Pero, y tengo un ejemplo. Efectivamente, sí. Ese ya mismo me lo da, sí, pero una de las gestiones que se ha tratado de llevar y esas grandes luchas entre los dos partidos nacionales primarios, demócrata y republicano, es esa lucha de la reglamentación. Y esa reglamentación que ha venido como producto de la especialización y se nos hace tan difícil a veces de llevar noción de qué aplica para qué, acaba de recibir un golpetazo por vía del Tribunal Supremo, donde básicamente van con una línea ideológica muy republicana para reducir esa reglamentación. A la misma vez se reconoce por primera vez en buen tiempo, porque aquí se han cruzado en algunas cosas los demócratas y republicanos. Y para los que nos están viendo, es importante que discutamos los temas nacionales y globales, porque a veces pensamos que en Puerto Rico somos el ombligo del mundo y se nos olvida en nuestra mentalidad insular que todavía Washington, Nueva York, Bruselas, Londres juegan un papel clave en nuestra economía y en nuestro entorno social. Pero por primera vez, y incide en el debate ayer, donde los candidatos a presidente están ambos hablando de reglamentación y en las consignas amplias de los dos partidos aluden a desregulación. Entonces, regreso a lo que empecé y por lo que interrumpí. Se busca de alguna manera u otra simplificar, unificar y estandarizar para que pueda incidir en reducir el costo de hacer negocio en Puerto Rico y estimular económicamente. ¿Cómo? Si usted tuviera la oportunidad y durara 4, 8, 10 años más en la gestión de implementar la política pública de una administración de turno, que sabemos pues que por las condiciones naturales del ciclo político pues termina ahora en diciembre, ¿cómo usted propondría poderla simplificar y quizás desreglamentar para de nuevo simplificar, estandarizar y unificar? Mira, como mencionaba ahorita, es complejísimo, ¿no? En términos de cómo tú abordas este tema a nivel político sobre todo, y porque está inherentemente dado a la función de la Asamblea Legislativa y todos los procesos que se llevan allí. Pero habría que hacer un repensar, ¿verdad?, de todo este andamiaje y ver cómo nosotros simplificamos muchos de los asuntos que tal vez en el momento histórico donde se adoptaron tenían mucho sentido, pero tal vez hoy día no necesariamente. Y déjame dar algunos ejemplos con lo que me he topado en la agencia de cosas que yo me cuestiono yo mismo, pero ¿por qué esto existe? Y por qué invertimos recursos en esto. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley que data de la década de los 60, donde todo patrono que venga a Puerto Rico a reclutar personas para contratarlos para que trabajen en la jurisdicción de su procedencia, tienen que pedirle permiso al Departamento del Trabajo para poder reclutar personas. Y ¿verdad? Cuando uno se cuestiona la naturaleza de este delito, dice, bueno, o sea, hay que mirar el contexto histórico de qué estaba pasando en esa época con la migración masiva de puertorriqueños, que tal vez motivó al legislador en aquel momento a tratar de proteger a ese trabajador boricua que se iba a otra jurisdicción a trabajar, sabrá Dios bajo qué condiciones y qué era lo que se iba a esperar en esa jurisdicción a donde se fuera. Pero tal vez hoy, en el 2024, no tiene mucho sentido, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿verdad?, de algo que me he topado allí. Tal vez hay mucha ley muerta en el entorno laboral
Mira, no diría necesariamente muerta, diría tal vez algunos estatutos que no se usan frecuentemente. Y en esa gestión tan importante de atemperar, yo no practico, pero estudié Derecho también, y muchas veces vemos, por ejemplo, en mi caso, a mitad de los 90, cuando estudiaba Derecho, había un Código Civil. Ese Código Civil cambió, y había un Código Penal y cambió, y había una regla de procedimiento, cambiaron. O sea que yo estoy obsoleto. Quizás por eso ya pasé los 50 años, pero realmente en esa codificación que tenemos del derecho en Puerto Rico, que primariamente viene por la rama legislativa, no por iniciativas del Ejecutivo, ¿cómo pudiera reconciliarse? O quizás déjeme simplificar la pregunta. Los amigos legisladores están teniendo una conversación y usted ha tenido la experiencia de estar en varias agencias creadas en el gobierno de Puerto Rico y la super sombrilla del desarrollo económico. Esa conversación se está dando para poder simplificar, para poder atemperar con los tiempos a la realidad, y quizás esa fue como las comisiones revisoras de los códigos que se dan y demás, y permanentes. Mira, esa discusión se dio, sí, a principios del cuatrienio pasado con la reforma laboral del 2017, la ley número 4 de 2017, donde sí se repensaron muchas cosas que estaban, se ajustaron bajo la premisa de que al tú flexibilizar ciertos asuntos en el derecho laboral, iba a propender a mayor creación de empleo, ¿no? Esa es la premisa de ese tipo de reforma. En ese momento se logra, obviamente, en este cuatrienio ha habido intentos de revertir algunas de las cosas que ocurrieron allá. Ya ahí pues entramos al tema de la Junta Fiscal y que autorizaban, que no, hubo litigio relacionado a eso. Así que, ¿verdad? La reforma laboral de 2017 se mantiene como estuvo. Pero ya más allá de eso, ¿verdad? Una reforma y un intento de revertir cierta parte de esa reforma, por lo menos yo no tengo información de que al día de hoy estén repensando esa ecuación, pero yo creo que cualquier nuevo ciclo político es una oportunidad para ese tipo de discusión, ¿no? Se ha hablado de crear, por ejemplo, un código laboral donde tú entonces tienes la oportunidad de tú amarrar todo y repensar como para todo este andamiaje. Hay ciertos asuntos que también hay que tener mucho cuidado porque a la medida que el derecho federal laboral ocupa el campo en algunas instancias o aplica en algunas instancias aquí en Puerto Rico, pues también hay cosas que tú no simplemente puedes ignorar y puedes simplemente, ¿verdad? Por ejemplo, temas de discrimen, digo que nuestras leyes de discrimen son más amplias que las federales, sí, pero el hecho de que tú, por ejemplo, derogaras las leyes de discrimen en Puerto Rico no quiere decir que no va a haber prácticas discriminatorias prohibidas por ley a nivel federal y que van a aplicar a la mayoría de los patronos aquí. Por dar un ejemplo. Otro tema, de hecho, ahorita yo mencioné que iba a dar un ejemplo del tema que estábamos hablando a nivel regulatorio. Yo comencé hablando del tema del salario mínimo y las discusiones y lo que hizo la comisión evaluadora al momento de determinar si iba o no iba el 1050, que fue el aumento más reciente. Que en ese caso yo como secretario me opuse, ¿no? a lo que era la implementación del 1050 por las vertientes negativas que tenía ese aumento, particularmente la inflación y el desplazamiento de empleados y cierre de negocios que podía provocar este aumento. Otro tema parecido fue el tema de el reglamento federal del Departamento del Trabajo Federal relacionado a los empleados exentos, ¿verdad? Lo que es el empleado ejecutivo, administrador y profesional, donde la premisa del Departamento del Trabajo era aumentar el nivel de ingreso que un empleado tiene que devengar para ser considerado como empleado exento. Entiéndase, si yo no devengo más de X cifra, ese empleado se le tiene que pagar hora extra, ¿verdad? Le aplica a todas las disposiciones que tienen que ver con hora extra, entre otras, aplicables a empleados no exentos. Ese tema a nivel federal también fue bien interesante porque tiene un impacto profundo en Puerto Rico, ¿no? Y ahí yo sido un poco eco a lo que usted mencionaba de cómo nosotros no podemos simplemente mirar lo que está pasando aquí, sino que a nivel, en este caso nacional, hay que ver
qué acciones está tomando las diferentes agencias que regulan una materia, en este caso el Departamento del Trabajo en torno al derecho laboral, porque tienen unas implicaciones en Puerto Rico. Claro, en ese momento nosotros en el departamento nos activamos y pudimos cabildear para que no se implementara esa regulación en Puerto Rico, donde se está aumentando dramáticamente ese threshold de ingresos que tiene que tener un empleado para ser exento, precisamente por algo que usted también comentó, de que no todas las jurisdicciones son iguales. Nosotros en Puerto Rico, básicamente la mediana salarial es la mitad del estado más pobre, así que, ¿verdad? Tú aplicar el mismo criterio que le vas a aplicar a las demás jurisdicciones de los Estados Unidos en el caso de Puerto Rico, y de hecho Puerto Rico y los demás territorios, estamos en la misma situación, era un tema bien complicado de manejar, tanto a nivel de recursos humanos como a nivel económico para los empresarios. Así que, ¿verdad? Son temas que hay que manejarlos con cuidado, ¿no? Y por eso yo mencionaba al principio de que cómo tú haces la balanza entre proteger el derecho del trabajador versus asegurarte que las condiciones sean favorables para la creación de empleo y el sostenimiento del sector privado en Puerto Rico, porque a pesar de que, ¿verdad? Alguien puede cuestionarse de que una posición del secretario del Trabajo de estos temas no está cumpliendo con su deber como secretario porque tiene que proteger al trabajador, pero ¿verdad? Mi visión es que todo lo contrario, o sea, nosotros asumimos esas posturas porque de lo contrario, al final del camino, cuando todo caiga en su sitio, el que se ve penalizado es el trabajador que está desplazado, el patrono o el empresario que tiene que cerrar, y a nivel del trabajador en general y la economía en general, el impacto inflacionario que tiene todo esto a través de toda la economía. Sí, ¿qué es el otro punto quizás que debiéramos de tocar también? Por un lado, el costo de hacer negocio en Puerto Rico en el entorno de la contratación y las relaciones laborales, pues sigue siendo un factor importante y determinante en lo que es el desarrollo económico en Puerto Rico. Pero hay otro que ineludiblemente, y hemos conversado en ocasiones anteriores, está incidiendo en esa competitividad, y es ese cambio de paradigma donde la inteligencia artificial, el machine learning, las máquinas como tal, están empezando a realmente sustituir en ciertas industrias verticales. Y la resistencia cultural en Puerto Rico ha sido sumamente alta. Sin embargo, es quizás el punto de oportunidad mayor para aumentar la productividad y sobre todo la competitividad al final del día. Entonces nos lleva al reto de cómo cogemos, en el caso de la micro, pequeña, mediana empresa, el cuentapropista, lo que es nuestra matrícula y primariamente a quienes representamos en el Centro Unido de Detallistas. Bueno, pues estamos hablando de unos 220,000 a 230,000, dependiendo a quién se le cree, o yo que soy economista lo he calculado que pudiera llegar a 240,000, y me explico. Según las cifras del Banco de Desarrollo Económico que heredó la unidad de estadísticas del Banco Gubernamental, hay unos 170,000 cuentapropistas. O sea, el que trabaja por su cuenta. Sí. De hecho, esa cifra es de encuestas del Departamento del Trabajo, que ellos a su vez usan para desarrollar el índice de actividad económica. Bien. Y la otra data que ellos producen, la data más reciente apunta ya a cerca de 200,000 trabajadores por cuenta propia. Qué bueno, porque siempre he dicho que si contamos con la economía formal y le añadimos la economía informal, que puede ser hasta 2 y 3 veces mayor que la economía formal, porque es harto conocido que la economía informal en Puerto Rico es poderosísima, amplia, grande, y la informalidad que había antes en República Dominicana, y hablábamos de esa tierra hermana, pues miren, lo vemos hoy en Puerto Rico con mucho más ahínco y fuerza de la que había antes. Pero si de una manera conservadora, si hay 200,000 y hay unos 40 y pico mil pequeños y medianos empresarios, ya no aludo al micro,
a de 1 a 4. Y recordemos lo siguiente: un plomero, un médico, un dentista con su ayudante, un contable, un abogado con su paralegal, todos caen bajo microempresario. Todos caen bajo 1 a 4, que es lo que define la ley. Entonces, me atrevo a decir que podemos redondear y decir que hay unos 245,000 a 250,000, tomando en consideración esos 200,000. Eso significa que el verdadero sostén de la familia puertorriqueña es la micro, pequeña y mediana empresa. Y el área de oportunidad es, por vía de la tecnología, aumentar eficiencia, efectividad, rentabilidad, competitividad a nivel global. Claro, tenemos que salirnos de la mentalidad insular y pensar que tenemos que competir más allá de nuestros linderos y que el mundo simplemente es nuestro patio, ¿no? Y eso es difícil para el de la panadería, que simplemente se levanta a diario y hace el pan y sirve a una comunidad inmediata. Claro, pero ¿cómo implementa y adopta tecnología para aumentar su competitividad? Y dentro de su competitividad somos un solo pueblo y ya tenemos más de 6 millones, casi 7 millones de puertorriqueños en ultramar, en Estados Unidos continentales. Por lo tanto, tenemos que ver cómo capturamos aquel mercado. Y por eso es que mis amigos, creo que ya murió, pero mis amigos, el fundador de Chicharrones Pacheco, cuando yo los exportaba a mitad de a principios de los 90 a Massachusetts, bueno, pues simplemente ya tiene que ver cómo vende Chicharrones Pacheco y pan de hogaza en Orlando y en Harris County, Texas, y en Chelsea, Massachusetts. Entonces, eso se hace por vía de la tecnología. ¿Cómo es que está viendo ese cambio de paradigma y cómo pudiera estimularse más para que esa resistencia cultural de ese micro y pequeño y mediano empresario le lleve a abrazar la tecnología como un método de despegue y lanzamiento? Mira, lo primero que diría es que hay que perder el miedo, ¿verdad? Cuando hablamos de la implementación de tecnología emergente, lo más que está de moda ahora mismo es la inteligencia artificial en sus diferentes vertientes. Realmente de lo que se habla, más allá de desplazamiento de trabajo, y sí, puede que haya desplazamiento de algún tipo de ocupaciones que pueden ser redundantes al tú implementar inteligencia artificial. Lo que pasa es que se pierden unas por un lado, pero se ganan y se desarrollan muchas más otras clasificaciones ocupacionales por otro lado de la ecuación. Así que el neto sigue siendo positivo, eso por un lado. Por otro lado, en términos de cómo se transforma la fuerza laboral con el uso de esta tecnología, ¿verdad? Tenemos que alejarnos de la parte negativa o lo que la gente comenta en términos de cómo esto pudiera negativamente impactar pues tal vez volviendo al tema de los desplazamientos, ¿verdad? Pero sino que es un apoyo. Ahora la verdad, la inteligencia artificial se ve como un apoyo para ese trabajador en la industria que sea, para llevar a cabo sus funciones de manera más eficiente, de manera más efectiva, que no tenga que invertir tiempo en cosas que con la ayuda de estos sistemas tú puedes hacer por sí solo. Claro, tú nunca puedes desvincular el elemento humano de muchas de las cosas que tú haces, ¿no? Y por eso es que uno habla de apoyo. No es que, oye, pensar acá, yo soy abogado, ¿verdad? Yo no creo que estemos hablando de que el ChatGPT va a litigar un caso por ti o que el ChatGPT va a adjudicar una controversia. No que no lo puedas usar como herramienta para llevar a cabo ese tipo de función. Pero no es que te va a sustituir, ¿verdad? O por lo menos no hemos llegado ahí. Y sí, faltaría muchísimo para llegar a ese punto. Claro, y quizás ese ejemplo clásico de la imprenta de Guggenheim no eliminó los escribas. Sí, los escribas dejaron de simplemente a grandes rasgos escribir, pero hubo una imprenta que le permitió trasladar data y trasladar información. Sí, así que nosotros en el departamento, ¿verdad? Partiendo de la premisa de lo que hemos hablado, definitivamente apoyamos la inteligencia artificial. De hecho, nosotros, uno de los servicios principales que estamos ofreciendo en el departamento y que es producto de esta administración, es el portal de empleo y reclutamiento para facilitar la integración laboral o perfil, donde estamos poniendo, yo lo digo así siempre, lo último en los muñequitos en términos de inteligencia artificial aplicada a recursos humanos y los procesos de reclutamiento
a el sector privado totalmente gratuito. O sea que si yo quiero contratar un contable, el mejor recurso para ir es esa aplicación o ese aplicativo del Departamento de Recursos Humanos, como es LinkedIn, como es Monster, como es cualquiera de las otras plataformas, pero lo tiene aquí a nivel local. Lo tienen aquí a nivel local, es gratis para todo el mundo, tanto para el talento como para el empresario, el patrono que quiera utilizar la plataforma. Esto opera más allá de la chulería, de la inteligencia artificial, a modo de deep learning y cómo, ¿verdad?, la parte tecnológica del asunto. Es bien sencillo. O sea, realmente en esta plataforma contamos con un acervo de candidatos y contamos también con patronos que publican su convocatoria. Cuento largo corto, el sistema lo que hace es parear candidatos con convocatoria, ofrecer las mejores recomendaciones para ese patrono, para que ese patrono pueda contar con el mejor talento disponible para lo que sea que está buscando en términos de la plaza que está reclutando. El tema laboral y de recursos humanos es un tema fascinante, sobre todo porque como factor de producción es ese elemento casi esencial de los factores tradicionales que no podemos descartar, pero sobre todo hoy con el conocimiento que se convierte de verdad en el factor de producción más importante. Bueno, el conocimiento viene por conocimiento explícito, implícito y tácito. Lo que está expreso, lo que no se puede tocar, y de alguna manera u otra, gran parte de ese conocimiento sigue residiendo en la mente humana. Hasta ahora, las supercomputadoras no han podido ganarle al cerebro humano. Está por verse si ocurre en el futuro. Pero, ¿cómo usted ve en esa recuperación que se lleva en Puerto Rico y que hemos hablado y lo hemos tenido aquí en el Centro Unido dando excelentes exposiciones sobre recuperación económica que se nota en la tasa laboral a niveles históricos? Sin embargo, sigue siendo a nivel de industria vertical. Hay algunas industrias, como saben, yo estoy muy cercano a la educación, que vemos todavía un desplazamiento. Y no solamente que lo vemos, es que realmente ni a corto ni a mediano plazo se va a revertir porque hay una realidad demográfica. Sí, claro, claro. Efectivamente. Pero incide ese conocimiento en lo que ha sido una de las aspiraciones por ya casi 30 años de evolucionar nuestra economía hacia una del conocimiento, que no es otra cosa que una economía de servicio, pero donde el conocimiento está como el centro de esa gestión, sobre todo laboral. Sé que tiene no solamente la edad, sino la educación, la formación y el trasfondo, como hablamos en un principio de la conversación, y quizás por esa vía vamos terminando con el sentir y las recomendaciones para que se reconcilie esa visión del entorno laboral con la evolución a esa economía del conocimiento a la que tanto aspiramos y que de alguna manera u otra las consignas populistas que nos han hecho tanto daño por vía de la rama legislativa se puedan reconciliar, porque una vez que llegan a la agencia, como le toca a usted, es que ya es ley, hay que implementarlo. Claro, claro. Entonces, lo que están es amarrando el desarrollo económico de Puerto Rico, pero si no hay desarrollo económico y si no se abraza el capital, las aspiraciones sociales de un pueblo no se pueden lograr. ¿Cómo nos puede hablar un poquito y quizás vertir ya en el final de la conversación esas recomendaciones que pudiera usted dar? Porque pensemos lo siguiente, recientemente se convirtió en padre. Felicidades nuevamente. Gracias, gracias. Quizás el rol más importante de su vida. Y muchas felicidades a la madre. Pero en el Puerto Rico y en el Estados Unidos que queremos legar a nuestros hijos y nuestros nietos, ¿qué puntualmente le podemos sugerir a esos líderes que en unos meses tomarán el destino de Puerto Rico y al que de alguna manera u otra nosotros como ciudadanos de a pie y como líderes en el entorno público tenemos que apoyar? Sí, mira, definitivamente yo
tal vez lo primero es que hay que escuchar, ¿no? Y hay que escuchar todas las partes de la ecuación. O sea, si queremos lograr un justo balance entre los derechos de los trabajadores y lo que es el desarrollo económico y el crecimiento empresarial y que el empresario de cualquier tamaño pueda finalmente hacer lo que tiene que hacer como empresario, ¿no? Que sí, tiene que ver con generar ingresos, pero por otro lado, es una contribución enorme a la sociedad a través de sus respectivas empresas y sus respectivos negocios. Eh, Tienen que tener en mente que todo lo que tú haces en un lado de la ecuación impacta el otro lado. Y creo que comentamos un poco de eso al principio, ¿no? O sea, así que no puede ser solamente regular, porque eso tiene un impacto en términos de esa habilidad de creación de empleo, por dar un ejemplo. No quiere decir que te vas a ir al otro extremo donde simplemente estamos hablando de regulación, ¿verdad? Porque entonces eso tiene otras implicaciones sociales, puede tener otras implicaciones en la disponibilidad de la gente para trabajar, ¿verdad? Cuando hablamos de participación laboral, no necesariamente de empleo, sino de participación laboral, entiéndase cuánta gente está dispuesta a trabajar o activamente a buscar empleo. Ese entorno laboral y ese delicado balance que hay entre los intereses del patrono y los intereses del trabajador, ciertamente tienen que tomarse en consideración también. Al momento de tú motivar a la gente a que trabaje, ¿no? Que no tiene que ser necesariamente por legislación, pues no, ¿verdad? Y ahí entra entonces el concepto de oferta y demanda y cómo esos patronos, conforme a sus habilidades y finanzas, pueden efectivamente capturar y retener ese talento que necesitan para sus operaciones, ¿verdad? Ofreciendo el paquete económico de beneficios que sea. Pero sí, o sea, recapitulando, o sea, yo creo que hay que escuchar, creo que el sector empresarial, que poco a poco lo veo más activo en la discusión de política pública y así debería ser, porque si bien al final del camino la decisión es del andamiaje político, ¿no? En términos del legislador, en términos del gobernador que firma o no firma una ley, ¿cómo llegamos a ese punto de lograr una legislación en aquellos casos que haga falta o lograr detener la aprobación de una legislación en aquellos casos donde lo que se propone realmente no es adecuado? El sector privado definitivamente tiene mucho que aportar y para que pueda aportar tiene que haber una disposición real del andamiaje legislativo de escuchar todo lo que ustedes tienen que decir sobre ello, ¿no? La burocracia en el entorno laboral, ¿cree que está impactando a nivel amplio no solamente al empresario, sino al ciudadano a pie que es miembro de esa fila del cuerpo laboral? Miren, sí, o sea, creo que comento un poco de eso ahorita discutiendo otro tema. O sea, Sí. todo lo que. Hay muchas cosas que pueden sonar simpáticas, que en primera instancia parece que benefician al trabajador, pero que en su aplicación, si el efecto que va a tener sobre el desarrollo económico es negativo, al final del camino aquí tú estás impactando no solamente al patrón o al empresario, estás impactando al trabajador también, que se queda desplazado, que se queda sin oportunidades de crecimiento profesional, que termina optando por montarse en un avión, irse a otra jurisdicción en busca de mejores oportunidades, porque en Puerto Rico se imposibilita que la hayan. Así que sí, o sea, definitivamente va a tener un impacto, definitivamente que sí. Uno de los problemas que hemos visto en otras jurisdicciones, como en Cuba, que la llevo en el corazón, donde hay ingenieros, médicos y grandes profesionales y terminan siendo taxistas, jineteros, y de alguna manera u otra han sido desplazados. Y esa revolución que se vanagloriaba y se jactaba tanto de ser tan buena con la educación, y no hay duda que hubo grandes logros, pero ¿a qué costo? Termina entonces una migración masiva, y aunque el tema no es Cuba, pero lo traigo como referencia, cuando incide en una migración masiva como ha habido en Puerto Rico, a nivel del desplazamiento del puertorriqueño de a pie por siniestros naturales, por una economía quebrada, por los problemas energéticos, y de alguna manera u otra se montan en un avión y no parten hacia otra nación,
parten hacia otro estado o territorio dentro de la nación. Pero, ¿cómo usted ve esa situación que se está dando donde ya el escolar no quiere ir y estudiar una carrera tradicional o de que cada vez menos quiere pasar por el proceso de una formación? No tiene que ser de índole académica tradicional, puede ser técnico vocacional. Sí, es una tendencia que está ocurriendo en Puerto Rico y en otros lugares. Hay que ajustarnos a esa nueva realidad. Cuando digo hay que ajustarnos, me refiero a que la academia se tiene que ajustar a esa expectativa de los, ¿verdad? Tal vez de los más jóvenes que tienen otra mentalidad en términos de cómo abordan el tema educativo de desarrollo profesional. Los patronos tienen que ajustarse también. Cuando, por ejemplo, todavía vemos muchas convocatorias de empleo que cuando hablan de los requisitos y las expectativas todavía están por la línea demasiado tradicional de lo que es una educación formal de 4 años o que te requiere una maestría, o, ¿verdad? Dependiendo de lo que sea. Claro, hay ciertas profesiones o ciertos trabajos especializados o bien técnicos que requieren, ¿verdad?, que tú tengas cierta educación formal. Por ejemplo, pues, voy a un ejemplo nuevamente. En el caso de un abogado, pues no hay manera que te contrate si no estudiaste derecho y si no tienes la reválida, ¿verdad? Si es que efectivamente vas a ejercer la profesión legal. Pero salvo excepciones como esta, realmente el patrono tiene que ajustarse también a que el mercado laboral cambió, a que las destrezas que pueden tener esos candidatos se pueden suplir de otras maneras más allá de una educación formal, y estas credenciales, ¿verdad?, estos otros mecanismos de educación que existen, que se están desarrollando en Puerto Rico, pueden efectivamente transformar a esos ciudadanos a que estén plenamente capacitados para ejercer la profesión que van a ejercer en un periodo mucho más corto de tiempo y poder capturarlos de esa manera, ¿no? Y entonces, para cerrar, esa calidad que nos jactábamos tanto del profesional o el empleado puertorriqueño, sobre todo en el entorno profesional, formado académicamente, ingenieros, abogados, arquitectos, contables, pudiera pasar parecido a Venezuela, a Cuba y otras jurisdicciones donde los tengamos tan entrenados, pero que lleguen a otros estados porque tuvieron que emigrar y que no sean de alguna manera u otra absorbidos o remunerados como debieran de ser en torno a sus pares en la misma profesión. Wow, eso es una excelente pregunta. Mira, realmente es complicado. O sea, volvemos, en la medida que hay que reconocer que cada jurisdicción se comporta diferente. Al momento de tú capturar o retener profesionales, yo creo que aplica un poco de todo lo que hemos hablado en esta conversación, ¿no? Es un poco siempre lamentable cada vez que un profesional decide irse a otra jurisdicción, particularmente en los Estados Unidos. La ola migratoria en Puerto Rico, pues realmente a los estados que estamos hablando, no que no hayan personas que se mudan a otros países, pero realmente son los menos. Pero sí, o sea, yo creo que es un problema que definitivamente como jurisdicción tenemos que estar atentos y abordarlo y asegurarnos que todos estos profesionales se queden aquí y contribuyan a Puerto Rico. Licenciado, secretario, honorable, gracias por su dedicación en el empleo. Gracias por lo que ha hecho por Puerto Rico y gracias por el tiempo que nos ha dedicado esta tarde para hablar del entorno laboral, pero sobre todo para hablar de economía. El café estuvo excelente. Estuvo buenísimo. La compañía y la tertulia también. Aquí siempre tiene su casa. Agradecido.